Por cada amanecer que se ilumina con un nuevo sol, existe una lectura que destella imaginación y conocimiento. Librofest Metropolitano 2017. Del 22 al 27 de mayo. Plaza Roja. Huamascapotzalco. Entrada libre. Invitados de honor Japón y el estado de Hidalgo. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Guam Radio 94.1 y Ciudad TV invitan. Librofest Metropolitano 2017. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Pues vamos a comenzar nuestra presentación del libro Derechos y Políticas Públicas, Desafíos Políticos e Institucionales en México. Bien, pues les recordamos que en la página del CIAD de la UAM está la transmisión en vivo, ¿no? Pues rogamos a ustedes pues puedan socializar dicha información. Bien, pues el libro que hoy nos convoca tiene un pasado breve pero muy interesante e intenso, puesto que muchas veces hemos entendido que las políticas públicas son meras acciones de gobierno y que, bueno, no necesitamos más que una ejecución, un plan, un diseño y que, bueno, con esto basta para que el gobierno, el agente gubernamental, pues tienda a ejecutarlo, ¿no? No hay nada más equivocado que esto. Desde los años 80 ha habido un acuerdo en gobernar por políticas públicas. Sin embargo, todavía el concepto o el conjunto de disciplinas que esto implica todavía está redefiniéndose. Por otro lado, dados los acontecimientos del siglo pasado, el logro en los anteriores de derechos sociales y civiles nos dejan un reto en la actualidad sobre cómo pensar los derechos sociales, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que por cierto están firmados por México en el Pacto PIDESC, no así ratificados, ¿no? Entonces, cuando vinculamos estos dos conceptos de derechos humanos y políticas públicas, pareciera ser que habría que agregarle un adjetivo a un sustantivo, ¿no? Entonces hacemos políticas de derechos humanos pro agua, políticas públicas de derecho indígena, por ejemplo, ¿no? Que aquí el doctor Durán es experto, ¿no? Políticas públicas con enfoque de derecho hacia la mujer, con perspectiva de género, ¿no? Sin embargo, esto, más que una acumulación de palabras, es decir, de sustantivos y de adjetivos, esto es mucho más complicado en su práctica. Hace un par de años, los coordinadores del libro, la doctora Pilar y su servidor, discutíamos estos asuntos de que no hay mucha bibliografía sobre la vinculación, tanto teórica como práctica, de derechos humanos y políticas públicas. Entonces, en ese momento, y me parece que todavía está a discusión, si son políticas públicas con enfoque de derechos o derechos humanos en las políticas públicas. Es todo, digamos, todo un debate que pues todavía no termina y estamos en la boga de dicha discusión. En aquel par de años que comentábamos, decíamos que muchas veces, y ustedes como alumnos lo verán, las 5 unidades de la UAM, incluso la 5ª unidad todavía es poco conocida, incluso la 4ª, Coajimalpa, tenemos un flujo de académicos que responden más bien a cuestiones sectoriales, pero que urge que tanto alumnos como profesores y administrativos tengamos vínculos, sinergias en las que podamos confluir en temas específicos. Nos pareció en aquel momento que recurrir a los colegas de las 5 unidades era importantísimo para hablar de este tema de derechos humanos y políticas públicas. Fue así que nos dimos a la tarea de convocar un seminario para discutir el tema y, bueno, evidentemente tuvimos la aceptación de no solo las 5 unidades de la universidad, sino de otras más que se fueron integrando, ¿no? ¿Cuál es la idea de hablar de derechos humanos y cuál es la idea de vincularlo con políticas públicas?
Primero, que los derechos humanos se han asociado mucho a la defensa, a la defensoría, lo cual es sumamente importante y que, bueno, me parece que aquí el Departamento de Derecho del colega Durán, pues también aporta sustantivamente. Los programas de derechos humanos de la UNAM tienen algo parecido, de cierta manera en la UACM, algunas otras universidades también lo tienen, pero lo que no tenemos es una vinculación de cómo incidir en políticas públicas con enfoque de derechos. Es decir, muchas veces los gobiernos, si bien tienen muchas limitantes, también se acercan a las universidades y dado que las presupuestaciones, dado que los organismos internacionales cada vez exigen más el enfoque de derechos en política pública, se acercan y preguntan cómo involucramos derechos con las políticas públicas. Y la respuesta no es inmediata, es de hecho un poco complicada. Entonces, en la UAM quisimos desarrollar, estamos desarrollando un programa de derechos humanos, pero que tenga como vínculo el territorio, las políticas públicas y los derechos humanos. Estamos trabajando las 5 unidades para hacer un programa de derechos humanos, ya no tanto de defensoría, sino más bien que aborde cómo incidir, cómo influenciar en las políticas gubernamentales para que estos garanticen derechos. No está por demás decirlo, creo que para nadie es un secreto que los problemas de movilidad que estamos viviendo, dada los problemas de contaminación, han traído estos últimos días pues personas que se están golpeando en los metros, en los metrobuses. Hay un déficit terrible de transporte público de calidad, y una cosa es otorgar el servicio y otra cosa es garantizar el derecho. Una cosa es ofrecer el servicio de agua en tanto tuberías, en tanto infraestructura, en tanto sistema hídrico, y otra cosa es garantizar el derecho al agua. Una cosa es poner más camiones y otra cosa es garantizar el derecho a la movilidad. Entonces, el concepto de derechos en políticas públicas realmente revoluciona o estaría revolucionando o exigiendo la acción gubernamental mucho más específica. Es por eso que los integrantes de esta mesa y los colegas que participamos pues en este libro que estamos presentando, tratamos de discutir en un primer momento todos los aspectos relevantes a este nuevo, digamos, paradigma de cómo le hacemos para lograr este enfoque de derechos en las políticas públicas. Sin mayor preámbulo, pero repito, perdón, me regreso. Lo que queremos hacer es influir en la tarea de los gobiernos para que incorporen el derecho. No nada más pongan más camiones, más drenaje, más arbolitos. Ya le pusimos 5 arbolitos a este camello. No, tienes que garantizar el derecho a un ambiente sano. Eso con 5 arbolitos no se soluciona. Entonces, eso es lo que queremos hacer dentro de este programa de derechos humanos en la UAM. Ojalá sea de su agrado y ojalá pues nos acompañen. Bien, rápidamente haré una presentación muy breve del esquema de nuestro libro Derechos y Políticas Públicas, Desafíos Políticos e Institucionales en México, publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, el Benjamín de las UAMs, y Juan Pablos, editor. Bueno, tenemos 3 partes. La primera, políticas y programas de derechos humanos. La segunda, el enfoque de derechos en la evaluación y presupuestación de políticas. Otra cuestión, la evaluación de políticas está muy en boga, pero no la estamos diseñando, implementando y evaluando en términos de derechos. Entonces, eso trae otro problema técnico, ¿no? Y una tercera parte que hablamos de actores y derechos. Rápidamente diré el contenido de cada uno. Abre el texto, la primera parte de políticas y programas de derechos humanos, la doctora María del Pilar Berrios Navarro, de la UAM Xochimilco, hablando de los límites en el diseño de políticas públicas para la incorporación del enfoque de derechos humanos, los programas nacionales de derechos humanos en México, 1994-2015. Le sigue ahorita un actual profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, ex profesor de la UACM, análisis del diseño del programa de derechos humanos del Estado de Oaxaca,
Inmediatamente después vienen profesores de la Unidad Coajimalpa, Miguel González Ibarra y Gabriel Pérez Pérez, con Políticas Públicas, Derechos Sociales y Ciudadanía, el caso de la delegación Álvaro Obregón. Con ello cierra la primera parte. La segunda, titulada El enfoque de derechos en la evaluación y presupuestación de políticas, la abre Manuel Lara Caballero, colega de la UAM Lerma, con su trabajo La medición multidimensional de la pobreza en México, un enfoque de derechos sociales para la política pública. A continuación está la doctora Gabriela Barajas Martínez con un estupendo trabajo sobre políticas públicas con enfoque de derechos humanos y análisis presupuestal, una reflexión sobre el caso de México. Y ojo, porque aquí estamos hablando de derechos humanos, de políticas públicas, pero muy poco hablamos de cuestiones presupuestales, de cuestiones financieras. Me parece que abona mucho el texto de la doctora Barajas en este libro. Sigue Alberto Vallardo Pérez, coordinador de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, con un interesantísimo trabajo sobre una propuesta. Él propone una propuesta de un esquema de valoración de políticas públicas desde el enfoque de los derechos humanos. A continuación, su servidor habla sobre el intercambio político y los sistemas de evaluación por desempeño, ¿no? Más adelante de UAM Xochimilco están Israel Palma y Alfonso León hablando sobre el escrutinio ciudadano, resultados del monitoreo del programa de atención a víctimas del delito. Finaliza esta segunda parte Laura Zapata de Flaxo con un análisis del diseño de Prospera, programa de inclusión social del gobierno federal, una aproximación desde los estándares internacionales de los derechos humanos. La tercera parte, Actores y Derechos, comienza con el colega Miguel Ángel Bertis de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, con su trabajo Políticas Públicas y el Derecho a la Educación de la Población Indígena, un análisis desde el nuevo institucionalismo. A continuación, el doctor Carlos Durán, con su trabajo Comercio de Seres Humanos, el caso de la prostitución y la mujer indígena, algunos aspectos en proyección, un trabajo teórico y práctico muy interesante. A continuación, una colega de Lerma también nos habla sobre el feminismo y la construcción del derecho a decidir en México, la doctora Raquel Huereca. Más adelante del Colegio de Tlaxcala, el doctor Ángel Cristian Luna Alfaro nos habla sobre las posibilidades de exigibilidad e implementación de los derechos humanos en una relación bilateral gobierno-mujeres trabajadoras sexuales. Un acercamiento desde la observación antropológica, muy interesante. Alberto Torrentera de la UNAM más adelante nos habla sobre modelos de lo humano, perversión, estigma y sistemas ético-políticos de la población LGBTTI en la Ciudad de México y la construcción de derechos, con un enfoque psicoanalítico lacaniano interesantísimo. Raúl Figueroa y Gonzalo Ferrera de UAM Lerma y UAM Iztapalapa nos hablan posteriormente sobre políticas públicas y derechos humanos en México, abordando el caso Ayotzinapa. Finaliza el texto y la tercera parte del libro, también un profesor de aquí de casa, el maestro Amir García, con su trabajo Reflexiones sobre las políticas públicas para garantizar el derecho a la información, para un real y completo debate sobre la despenalización del cannabis y elementos de riesgos no discutidos sobre la misma como evidencia. Como verán, las tres partes del libro son de temas que abordan diferentes derechos, abordan diferentes problemáticas, todas ellas que se están discutiendo en la actualidad, que los gobiernos no tienen mucha injerencia en qué hacer al respecto. Por ejemplo, la cannabis es un derecho, es una mera diversión. Hay que discutir estas cosas. En fin, no quisiera sino invitarlos a la lectura de la obra y por supuesto que pues pasar a la parte de las presentaciones que dos colegas de aquí de Azcapotzalco pues nos hacen favor de aportar al libro. Es por ello que me tomo la libertad de presentar en primer momento a la doctora Gabriela Barajas, a su izquierda,
profesora investigadora del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco, doctora en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, especialista en Políticas Públicas por el Instituto Nacional de Administración Pública México, socióloga por la UAM Azcapotzalco. Sus líneas de investigación son desarrollo social y programas de atención a la pobreza en México, análisis de presupuesto gubernamental y gasto público con enfoque de género. Doctora Gabriela, muchísimas gracias por su compañía y por supuesto que sus reflexiones son harto valiosas. Le agradezco mucho y pues si le podemos dar un aplauso. Buenas tardes, qué gusto estar aquí platicando con ustedes. Gracias, Carlos, por la presentación, por la invitación a platicar sobre este libro del que formo parte, como ya lo comentó Carlos. Uno de los artículos es de mi autoría, también me da muchísimo gusto compartir la mesa con el doctor Durán. Y bueno, cuando preparé el esquema de presentación, me pareció buena idea hablar del libro en dos sentidos. Por un lado, como autora, hablar de lo que representa el tema del libro en mi trabajo de investigación y luego, en un segundo sentido, hablar del libro comentando algunos capítulos de la segunda parte que se relacionan con los temas de mi interés. Entonces, bueno, preparé una reflexión que espero no sea demasiado yo-yo. Espero que después entiendan el por qué referirme a mi trabajo de investigación. Entonces, bueno, comienzo. Como lo comentó Carlos, trabajo sobre políticas de atención a la pobreza desde hace 20 años. Ese tema lo trabajé desde mi tesis de licenciatura. Me apasioné por el tema del combate a la pobreza y es claro cómo este interés por las políticas y los programas públicos contra la pobreza determinaron mi formación académica. O sea, soy licenciada en Sociología, hice mi tesis sobre el programa Solidaridad, sobre los comités de solidaridad, y luego ya cuando la sociología no fue suficiente para explicar el tema, entré a estudiar una especialización en políticas públicas y se me abrió hacia un campo de conocimiento maravilloso. Sin embargo, trabajando sobre el tema, el estudio de las políticas públicas comenzó a presentar una serie de problemas del que hablaré un poco más adelante, y entonces surgió la economía como un campo de conocimiento que me permitía explicar la existencia de estos programas, ¿no? Y entenderlos no como programas de combate o superación de la pobreza, sino como programas de atención, como de administración de la pobreza, en tanto que la pobreza es un elemento inherente del sistema capitalista mundial, ¿no? O sea, la pobreza es parte del sistema capitalista y no va a eliminarse, ¿no? Estos programas son funcionales al sistema capitalista internacional, pero bueno, entonces estas áreas de conocimiento surgieron a lo largo de mi vida, siempre tratando de entender y explicar mi tema, la pobreza. Pero no solamente mi formación estuvo cruzada por mi interés de investigación, sino también los espacios de desarrollo laboral, ¿no? Trabajé aquí en el Departamento de Sociología, luego trabajé en el Consejo Nacional de Población, analizando políticas de población, pero para mí fue maravilloso porque era estar como dentro de mi objeto de investigación, la administración pública, ver cómo funcionaba la maquinaria, ¿no? Entonces luego me fui al Instituto Mora, a la maestría en Sociología Política como parte de las investigadoras del instituto,
e hice una investigación histórica sobre el modelo de bienestar posrevolucionario en México. O sea, saber los orígenes, los antecedentes de estas políticas y cómo es que surgen, ¿no? Entonces, ya en el 2003 me voy a trabajar a la Cámara de Diputados y me encuentro con el análisis presupuestal, ¿no? Que complementaba muy bien lo que había sido hasta entonces mi formación. Paso de la asesoría parlamentaria al centro, ya como investigadora, al Centro de Estudios del Adelanto de las Mujeres, porque me había acercado a los estudios de género, ¿no? Entonces, trabajando el enfoque de género para profundizar aún más sobre estas políticas. En el 2007 regreso aquí al Departamento de Administración como profesora invitada, ya como especialista en presupuesto público, y en el 11 me incorporo, ya gané una plaza y me incorporo al Departamento de Sociología, donde hemos construido un observatorio del gasto público, siempre centrados en el análisis de las políticas y los programas de atención a la pobreza en nuestro país. Hace un año y medio, 2 años, que Carlos y Pilar me invitaron a participar de esta idea de formar un programa de investigación interuniversidades sobre políticas públicas y derechos humanos. Me pareció muy buena idea, pero nunca imaginé que iba a encontrar el enfoque analítico que estaba buscando. O sea, yo en ese momento verdaderamente vivía una crisis existencial porque, bueno, ya tenía tiempo trabajando el análisis de políticas públicas y no terminaba de utilizarlo, de entender cómo es que nos permitía explicar la realidad mexicana, ¿no? O sea, cuando uno utilizaba las etapas del ciclo de las políticas, la definición de un problema público, el diseño de una política, el tema de la instrumentación de las políticas públicas y luego su evaluación. A veces, en ocasiones, estas etapas, más que ayudarnos a explicar y a entender las acciones de gobierno en México, nos servían para ocultarla, ¿no? Porque uno esperaba ver a los diseñadores de políticas y parecía como que en México no hay diseñadores de políticas, no se diseñan las políticas. Hay un carácter inercial de las políticas públicas tremendo. Entonces, con este anhelo de entender, comienzo a utilizar el análisis del proceso presupuestal, que son una serie de etapas similares al del ciclo de las políticas, pero lo que hacen es seguirle la pista al dinero público. Ese dinero que se asigna y se ejerce para cada política y programa gubernamental, se le puede seguir la pista porque está normado. O sea, hay leyes que establecen quién va a ejercer y cómo se va a ejercer, y sobre todo identifican a las autoridades responsables y obligan a presentar información sobre cómo es que se ha ejercido ese dinero. Entonces, las etapas del proceso presupuestal, que es planeación, programación, presupuestación, la primera. La segunda es aprobación del gasto público, la tercera es ejecución del gasto, y la última, evaluación, control y auditoría de esos recursos. Son como especies de ventanas que permiten entender las particularidades para el caso mexicano de las etapas del ciclo de políticas. O sea, yo no desecho el ciclo de políticas, pero trabajo con el análisis presupuestal porque el análisis presupuestal abre ventanas para entender cómo es que se diseñan las políticas en México. Abre ventanas para entender cómo es que se instrumentan, cómo es que cómo se evalúan, cómo se definen los problemas públicos, ¿no?
O sea, ¿cómo entender este carácter inercial? ¿Qué entendemos por carácter inercial de las políticas públicas? En materia de combate a la pobreza, en 1997 se crea el Progresa, el Progresa. Luego se le renombra Oportunidades en el 2002. Luego en el 2014 se le renombra como Prospera. Es el mismo programa. Hay pequeñas particularidades en cada sexenio, pero vienen haciendo lo mismo desde el 97. Y lo único que es claro es que no combaten la pobreza con ese programa. Pero pasa lo mismo con Pronaves, jóvenes. Pronaves hoy, ¿cómo se llama? Becas de manutención, ¿no? O nosotros, este programa de mejoramiento del profesorado, el PROMEP, que ahora es PRODEP, pero exactamente lo mismo. Lo más dramático son las políticas y los programas en seguridad pública, jóvenes. Ustedes los revisan y son inerciales. Vienen haciendo lo mismo, ¿desde cuándo? Desde el gobierno de Fox. Calderón acentuó la lucha contra el crimen organizado, pero siguiendo la misma lógica de las acciones de Vicente Fox, y es lo que hoy se hace, ¿no? Y lo único que está claro es que ese tipo de políticas y ese tipo de programas no funcionan. Entonces, ¿cómo entender este carácter inercial? El análisis del proceso presupuestal nos permite entender cómo es que, ¿por qué no hay nuevas políticas, nuevos programas, sino sobre la marcha le van haciendo pequeñas modificaciones, ¿no? O sea, tenemos un sistema de planeación, programación y presupuestación regido por la Ley de Planeación, que establece que hay que definir un Plan Nacional de Desarrollo 6 meses después de iniciado el sexenio, qué sé yo. Todo eso lo analizamos en el artículo sobre políticas públicas con enfoque de derechos humanos y análisis presupuestal. O sea, lo que quiero que entiendan es que el análisis presupuestal me permitió aterrizar, me permitió ver las particularidades de las políticas públicas en nuestro país. ¿Y qué fue lo que encontré? Un panorama tremendamente desolador. Porque lo que quedaba claro es la poca participación en todas las etapas del ciclo de las políticas y en todas las etapas del proceso presupuestal, una nula participación social, una absoluta manga ancha de la Administración Pública Federal y sobre todo de la Secretaría de Hacienda, que por criterios financieros, económicos, continúan haciendo una serie de acciones, aunque los resultados nos muestran en los diferentes rubros, o sea, entren a la política agropecuaria, a la política de atención a grupos indígenas y los resultados son verdaderamente nulos. ¿Por qué? Porque ellos establecen los objetivos y ellos definen las metas y, lo más importante, definen los indicadores de resultados. Leyendo este libro, porque nuestra mirada cuando retomamos el enfoque de derechos humanos cambia, ¿no? Leyendo el libro, saltan todas estas situaciones de las que estoy hablando. Me llamó la atención en el artículo de Pilar cómo menciona que en el programa de derechos humanos no recuerdo, número así, hay 10 objetivos. Estoy hablando de memoria, no es exacto, pero más o menos es como la idea. Hay 10 objetivos en el Programa Nacional de Derechos Humanos del 2005. 20 estrategias y 115 líneas de acción. Esas 115 líneas de acción las concentran en 5 indicadores de resultados. ¿Saben en lo que se concentra la administración pública? En los 5 indicadores de resultados que además son a modo, ¿no? O sea,
acomodan las cosas de tal manera de cumplir sus metas y esos indicadores de resultados no al 100%, sino al 120%. Así de eficientes son. O sea, en el caso de la atención a la pobreza no es reducir la pobreza, es entregar apoyos en materia de salud, en materia de alimentación y en materia de educación. Son becas, son suplementos alimenticios y es un apoyo económico. No es combatir la pobreza, y en función de esos objetivos y de esas metas y de esos indicadores de resultados, que es que el 100% de los suplementos alimenticios se entreguen a las familias, pues claro que no se va a combatir la pobreza con ese tipo de programas, pero igual el tema de seguridad, igual el desarrollo agropecuario. Entonces, ¿qué pasa con el enfoque de derechos humanos? Que nos da una nueva mirada, que nos dice: no son esos objetivos, no son esas metas, no son esos indicadores de resultados. ¿Cuál es el fin principal y último del quehacer gubernamental? El cumplimiento efectivo de los derechos humanos que están consagrados no solamente en la Constitución, sino en los tratados internacionales ratificados por México. Esa es la nueva mirada. Ese pequeño detalle me permitió abrir un switch o cambiar un switch, pasar de la absoluta tristeza, porque no veía yo cómo podíamos entrarle al análisis y al diseño de políticas y programas de atención a la pobreza diferentes. O sea, con esta continuidad apabullante, no había manera de encontrar el camino. Y con el enfoque de derechos humanos encontramos un camino. O sea, está establecido en la Constitución, es obligación de todas las autoridades federales, estatales, municipales, es obligación de los órganos autónomos, todos, que su quehacer esté dirigido al cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, eso hay que traducirlo a las políticas públicas, ¿no? Entonces, lo que se plantea en mi artículo es cómo le hacemos para incluir el enfoque de derechos humanos en cada una de las etapas del proceso presupuestal, que está normado, que está lleno de leyes, como una manera de introducir el enfoque de derechos humanos en cada etapa del ciclo de las políticas. ¿Cómo hacer políticas de seguridad pública en México con enfoque de derechos humanos? Y de todas. O sea, no es ni siquiera una opción, es un mandato constitucional, ¿no? A diferencia de otro tipo de enfoques que no tenían, como el enfoque de género, que no tenían el sustento, el apoyo en los marcos normativos. En el caso del enfoque de derechos humanos sí lo hay, está establecido en la Constitución. Entonces, para mí implicó como investigadora abrir una nueva agenda de investigación, ¿no? Dentro del observatorio se hace un seguimiento de las políticas de desarrollo social, pero con el enfoque de derechos humanos. Y considero, leyendo estos trabajos, que así como se abre una agenda de investigación nueva, para mí, igual para los colegas, ¿no? Solamente un último comentario en relación con lo que hoy es mi trabajo de investigación y el impacto que ha tenido este enfoque en el mismo. En el observatorio trabajamos hoy dos líneas. Una tiene que ver con los programas de atención a la pobreza y la otra tiene que ver con el análisis del gasto público o del presupuesto dentro de la UAM, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos que ver que el dinero se gaste y que el quehacer de los funcionarios, que son funcionarios públicos, todas las autoridades dentro de la universidad, sea con el enfoque de derechos humanos. O sea,
que la universidad colabore no solamente en el ejercicio, en el cumplimiento efectivo del derecho a la educación, sino también, solamente por mencionar uno más, el derecho a la alimentación de todas las personas, o sea, de estudiantes y trabajadores que estamos en la universidad, que parte importante de nuestro tiempo, de nuestra vida, estamos en estas instalaciones, ¿no? Entonces, ya tenemos dentro del observatorio esas dos grandes líneas de trabajo que tienen que ver con el presupuesto en combate a la pobreza y el presupuesto de la UAM en la idea de valorar hasta dónde el ejercicio del gasto cumple con coadyuvar o apoyar el ejercicio efectivo de los derechos humanos de todos los mexicanos o todas las personas que andamos por aquí. Muy bien. Eso es en relación con el impacto. Ay, sí, ahora solamente 3 comentarios en relación con los artículos. Un artículo, y lo que a mí me gustaría que vieran, si compran el libro o lo leen en el trabajo, es cómo el enfoque influye en el abordaje que los distintos autores hacen. Por ejemplo, cuando el doctor Lara trabaja la medición multidimensional, él describe cómo los indicadores para la medición multidimensional de la pobreza en México están en la Ley General de Desarrollo Social, pero muestra cómo cuando el CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación del Desarrollo Social, muestra los mínimos de cada indicador, o sea, porque los indicadores en la ley se refieren a salud, a educación, son servicios básicos y cohesión social. Cuando el CONEVAL traduce esos indicadores en mínimos y ejemplifica con el caso de educación, lo hace hablando de rezago educativo. Y el doctor Lara muy atinadamente dice, es que no es un tema de rezago, es un tema de calidad de la educación. Cuando nosotros tenemos los lentes de los derechos humanos, no es cobertura de lo que hablamos, es calidad, ¿no? En educación, en salud. ¿Por qué? Porque la mira es el ejercicio efectivo de los derechos y no cobertura, no es simplemente cumplir cualquier meta. Habla de participación también el doctor Lara y analiza la Cruzada Nacional contra el Hambre y describe todo el proceso de participación en los comités que la Sedesol promueve. Y también muestra, no es cualquier participación, nos muestra cómo la participación que se promueve desde Sedesol es eficientista. Lo que se busca, y a mí me recordó mucho lo que se hacía en Pronasol, lo que se busca es que las familias pobres jerarquicen sus demandas para racionalizar la oferta gubernamental. O sea, son 71 programas que la Cruzada ofrece y entonces la gente dice, no, pues necesitamos 20 cosas, pero entendemos que hay que jerarquizar y entonces definen en una asamblea comunitaria las 3 primeras, las 3 principales. Entonces, no es un mecanismo de participación efectivo en las políticas públicas, es una forma de racionalizar la demanda para que la oferta gubernamental satisfaga aquello que las mismas comunidades definen como verdaderamente prioritario, pero tampoco ni resuelve el tema del hambre, ni es una verdadera manera de participación social en las políticas, ¿no? Luego el siguiente artículo, propuesta de valoración, solamente un comentario. Hace una distinción el autor entre evaluación y valoración, que es súper importante, retomando trabajos de Aguilar Villanueva. Tan solo por eso vale la pena el trabajo. La evaluación toma como referencia los objetivos, las metas y los indicadores de resultados que la administración se pone. La valoración parte de un asunto más amplio, lo que establece la ley
lo que establecen los derechos humanos. O sea, no importa que para Prospera se diga que se van a entregar apoyos. La ley establece que la Sedesol es responsable del combate de la pobreza y el ejercicio y coadyuvar al ejercicio efectivo de los derechos sociales de los mexicanos. La valoración se hace en función de esos criterios, de los marcos normativos y de lo que establece el discurso. Si en el discurso público dicen que Prospera combate la pobreza, no me interesa cuál es el objetivo que tú definiste en tus reglas de operación. Tú en el discurso público estás diciendo que estás combatiendo la pobreza, entonces vamos a valorar hasta dónde efectivamente estás reduciendo la pobreza. Entonces me parece muy interesante. Nada más el artículo del doctor, muy bien, nos permite entender todo el sistema de evaluación del desempeño en términos teóricos. Nos falta aterrizarlo, es como la agenda que se nos abre como investigadores. Aterrizar qué onda con el sistema de evaluación del desempeño en concreto en el país. Y el último tema de Prospera también es interesante y lo que muestra es de lo que ya hemos estado hablando, que este programa, en tanto que está alejado del enfoque de derechos humanos, aunque en el discurso se establezca, lo único que busca es paliar los efectos más negativos de la pobreza en el país, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Gabriela Barajas por su interesante reflexión y por supuesto invitar a la lectura de su trabajo como del resto del libro. Bien, pues es también para mí un honor presentar al doctor Carlos Humberto Durán Alcántara, que dará nuestra segunda presentación. Él es postdoctorado en Sociología Rural por la Universidad de Córdoba, España, doctor en Antropología Jurídica por la UNAM, autor y coautor de más de 90 libros en temas de derechos humanos, derecho agrario, derechos indios y antropología jurídica, autor de más de 100 artículos en revistas de Austria, Argentina, Alemania, Cuba, Croacia, Chile, Bolivia, España, Escocia, Ecuador, Guatemala, Italia, México, Japón, El Salvador y Venezuela, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, coordinador de la maestría, actual coordinador de la maestría en Derecho de la UAM Azcapotzalco, profesor investigador en el posgrado de Derecho de la UNAM, profesor investigador titular C en el Departamento de Derecho de la UAM Azcapotzalco, al cual pues solicito un fuerte aplauso, por favor. Doctor, por favor. Si no aplaudo yo, nadie me aplaude, pero no le hace. Bueno, desde luego es un honor estar con tan distinguidos colegas, la doctora Gabriela Barajas Martínez, mi amigo y camarada de tanto tiempo ya también, don Carlos Ricardo Aguilar, aunque él muy joven, yo muy viejo, pero desde chiquito lo conozco casi, ¿verdad? Colegas, bueno, miren, yo traigo aquí unos datos que a veces pueden resultar, lo digo no por mí, lo digo por mí, no por ustedes, que a lo mejor me aburriría yo. Ustedes a lo mejor no sé cuál sería pero quisiera entrar a algunos elementos que me parece que trascienden a algunas de las elaboraciones que, con todo respeto, en un trabajo de investigadores, de académicos, de un factor institucional que ya lo han referido nuestros colegas, pues no deja de ser una aportación muy, muy importante en un país en crisis, en un país que se está cayendo a pedazos y en donde creo que todos, sobre todo a partir de trabajos de esta naturaleza, pues se convierten en auténticas opciones que debemos de recuperar. Pero bueno, yo me quedo pensando, cuando hablamos de la planeación, no conozco de política, no me aboco a la ciencia política, pero yo quisiera empezar ahí en esta parte de contexto. Si acaso pudiésemos reflexionar en un estado aquel de la modernidad, o bueno, como dice Lyotard, de esa hoy ya más bien llamada posmodernidad, en donde el Estado pues va hibridizando, va adquiriendo matices que ya no son los que otrora, o sea, los que antes existían. ¿Por qué digo ello? Porque, con todo respeto, pareciera que toda planeación
en donde es consabido que en un sistema como en el que vivimos hay una miseria absoluta, los rangos van dependiendo las fuentes, pero INEGI habla de 60 millones que divide, da parámetros, hay especialistas muy interesantes como Bolt-Vinnick, en fin, que tratan de adecuar por dónde entenderle esto de la pobreza. Yo al final me gusta Ricard, me gusta Bertré, algunos autores franceses, alemanes, porque dicen el problema es estructural y te dan una serie de indicadores, sin que sea la verdad absoluta, pero que nos están dando una pauta de que en este país la gran mayoría de mexicanos viven de milagro, si es que la Santísima Virgen de la Trinidad, Lupita y todos esos grandes santos están por ahí omnipresentes en nuestro ánimus universitario y planetario. De manera que planear y pensar en la política, y es lo que han dicho nuestros colegas, y estoy perfectamente de acuerdo con ellos, es también en el ánimus de tanto investigadores, lo que queda, yo hablaría en este sistema que vivimos, ya lo que queda del gobierno, lo que queda del Estado. Fíjense, yo estaba razonando nada más en un ejemplo, las reformas estructurales. Si a mí me preguntaran, por lo que hemos trabajado, no sé si he investigado a fondo, porque no fui a Washington, no estuve en Chicago, no estuve en esas universidades que tienen que ver, aquí tengo datos, se los puedo dar, pero que fueron los encargados de decirle al señor Enrique Peña Nieto cómo y hacia dónde se debería de ubicar, yo le llamo el saqueo petrolero, minero y de los recursos naturales de este país. Entonces, ¿quién planea? Cuando nuestros colegas investigadores dicen, es árido, no contamos con suficiente investigación, o quizás no se ha bordeado, quizás habría que hacer una especie de consideración en donde encontraríamos que la toma de decisiones de planear, si hablo del Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnología, si hablo del Plan Nacional de Desarrollo, y lo digo con respeto a mi HC gobierno, respetuoso de las garantías y derechos humanos, que parece que las decisiones que toman nuestros políticos, y no creo que todos nuestros planeadores, pues devienen de una orientación, ya por ahí acres y agudos analistas económicos, en donde me encanta leer y releer a a Chomsky, por ejemplo, ¿no? Deja claro que el mundo pasó una nueva era, no es tan solo ese posmodernismo en el arte, en la cultura, en el lenguaje, al que se refiere Lyotard, que es una expresión indudablemente vigente, pero el mundo está cambiando también acerca del problema del Estado. Y eso es tan sencillo como saber que tuvimos a un presidente que era, por eso traje por ahí un envase de Coca-Cola, porque pues era el presidente que nos guió, no sé si mal o bien, durante 6 años, que decía que los mexicanos iban a divertir a Los Ángeles y a Hollywood con ciertos fines y adecuaciones. De manera que, si pensamos en la planeación, sin que yo sea experto en ello, y esa es la propuesta de mis colegas, bueno, se tiene que mirar a un punto nodal. La modernidad ha vivido desde el año 1683 en una perspectiva de los derechos humanos. ¿Qué quiso decir ello? Hubo revoluciones, y la más conocida, bueno, un proceso que si bien no del todo la toma de la Bastilla, todo ese pensamiento de los grandes teóricos, Lavoisier, pero sobre todo Jean-Jacques Rousseau, no sé, una playa de intelectuales que llamaban al mundo un cambio, esa exacta independencia en los Estados Unidos, que igual consideraba que había que surcar el mundo de esa manera, pero aún viciados, ¿no? Porque yo cada vez que leo y releo los antecedentes, la historia, y que hay quien dice que tienen principios que son universales, casi me estoy imaginando las galaxias, de qué tan universales pueden ser los derechos, pero cuando los aterrizo, me doy cuenta que Jefferson tenía su esclava negra, que ese grupo de intelectuales norteamericanos que dan a conocer el Acta de Independencia, que funda los derechos humanos para que rigieran lo que después fue este país poderosísimo, tenían una concreción en la que ni los indios, ni los negros, ni otros tantos sectores que habían migrado a esas latitudes tenían. Puede hacer un recuento con mucho más detenimiento para que vean que eran los anglos, pero sobre todo, como dice Weber,
el pensamiento de los protestantes, la hegemonía, ya que se utilizaba el concepto gramsciano, de los protestantes. Entonces, construir, yo dijera más bien, siguiendo a Jacques Derrida, el pensamiento de que el concepto está, derechos humanos, pero es un concepto que se está deconstruyendo, que no es lo mismo destruyendo, no, y lo veo muy claro en los zapatistas, ¿no? Lo veo muy claro en la lucha en Chiapas. Conceptos que devienen, por ejemplo, en donde por situar el tema o ya debate, en donde se planea, se organiza la sociedad y este ánimos de mis colegas, estos trabajos de investigación, ¿qué pauta nos están dando? Otra orientación, el llamamiento a lo que Hegel, a lo que otros tantos hablaron de sociedad civil, un concepto muy revisado, muy debatido, pero pensemos en que quizás hoy, como decía ayer o antier en la prensa, no estoy tan de acuerdo en muchas cosas del señor don Cuauhtémoc Cárdenas, pero que decía, llamemos a un frente sin partidos políticos, llamemos a un frente para cambiar este país sin liderazgos. Eso me parece interesante. Es decir, asuma la sociedad civil su propia planeación. Cuando yo volteo a Chiapas, en el ejemplo que pongo, nos tocará en el taller de mañana hablar cómo las tzotziles, hablar cómo digamos, sus juntas de gobierno. Ustedes no habían nacido la mayoría, han de saber que hace 20 y pico o 23 años hubo un alzamiento muy importante, pero que tenemos 120,000 mexicanos que se organizan en 38 municipios con sus propias formas de gobierno, de planeación, tienen sus propios bancos, cada familia zapatista al mes da $1, que dirá maestro, ¿para qué sirve? Sirve para algo, ¿no? Para resolver cuestiones fundamentales. Pero ¿saben cuál es la más importante? La que tenemos en la mano y en nuestro pecho, el corazón. ¿Por qué? A final de cuentas yo creo que la inspiración de del trabajo que ha elaborado nuestros colegas que han coordinado este libro, dejan una perspectiva, estoy de acuerdo, sí a los derechos humanos, ¿en qué avisoramiento? En esta deconstrucción, porque repito, siguiendo a Derrida, el concepto está, pero ¿qué entramado se está adaptando? ¿Por qué denegar que intervienen ahí los colegas que tienen otra preferencia sexual? ¿Por qué denegar que vengan gitanos, como allá en Europa, tan correteados, tan perseguidos? Es decir, es una construcción que al tiempo que está vigente como concepto, tiene que reagrupar estas ideas de los entramados, siguiendo a Derrida, repito, en deconstruir, y que nos demos la oportunidad, y será lo mismo para planear. ¿Por qué no pensar en planear esta universidad en donde sean las asambleas constitutivas universitarias que den pauta, no a un voto colegiado, quién va a ser rector o quién va a ser autoridad, que participen democráticamente en ese principio que hace finalmente en política un derecho social fundamental? Pero bueno, yo aquí había trazado algunos elementos que me parecían interesantes, me parecerán siempre interesantes de nuestros colegas, en donde parte de lo que les estoy comentando, pues viene aquí como un balance. Si alguien quisiera el escrito, son 6 breves hojas, pero me encantó esta frase de los 2 coordinadores, fíjense lo que dicen ellos, ¿no? Al decir de nuestros coordinadores de esta obra, se trata de un enfoque colectivo, en cuyo caso subyace un balance de las políticas públicas, va lo que a mí me llama la atención, en concomitancia con la incorporación de los derechos humanos y en cuyo enfoque es producto de una dinámica exógena que están planteando. La experiencia internacional, sin lugar a dudas, de abajo hacia arriba, la cuestión de la sociedad civil. Hay que mirar a nuestros obreros, jornaleros, trabajadores, pensar en base a ellos, lo que decía la doctora. Se construyen los planes y programas, y de dónde deviene la idea que tiene esa parte de la sociedad civil. Y continúan diciendo, ¿no? De abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro. Perfectamente de acuerdo, lo que le da un papel relevante a la agenda internacional. Claro, porque hay esa aportación. De esta manera los autores entretejen una serie de entramados que contemporaneizan en el marco de la realidad mexicana el problema del Estado, digamos en nuestros días en situación de emergencia, y desde donde nuestra óptica
también en crisis, y el supuesto de la adecuación de los derechos humanos, temática que per se constituye un reto para su estudio y aún con grandes lagunas para su debida comprensión. Es decir, no podemos hacer un cartabón de los derechos humanos, todas las mujeres son iguales, no, son concreciones, como dice Karel Kosik, son construcciones sociales, las tendremos que pelear. Los universitarios por contar con un empleo, con un seguro de desempleo, las mujeres que se les respeten las calles. Y bueno, yo dijera, como lo plantean en una excelente obra que ellos también han coeditado hace un tiempo con otros tantos autores, que es una publicación también de Xochimilco, con el maestro Canto, ¿no? En donde me deja perfectamente clara la idea. El derecho humano como tal, dicen ellos, no constituye en sí el medio, no constituye en sí el fin, solamente constituye un medio del cual podemos asirnos para continuar tratando de transformar las circunstancias. Bueno, aquí refiero yo el problema de, un poco acusaba estos datos de la modernidad, de la posmodernidad, que no quiero yo mucho cansarlos, pero bueno, brevemente decirles entonces, colegas, queda claro que estamos, pareciera que en el contexto de este sistema neoliberal, en una perspectiva que la tecnología, la telemática, los grandes avances, los grandes descubrimientos nos permitirían o deberían permitirnos vivir mejor y sobre todo con la aquiescencia y aplicación de los derechos humanos. El problema es que, contrario censo y en un balance crítico que hagamos, es que, como se decía ayer o antier por algún cineasta, refiriéndose a Donald Trump, parece que nos quieren llevar a la barbarie, por lo menos en aquellas latitudes. ¿Qué queda en el rastreo de este trabajo? Una intención no solo, llamémosle de carácter estructural, de acoples de programas, de cómo hacer una mejor planeación. Queda una intención política de transformación, de cambio, yo me atrevería a decir incluso de empoderamiento. Estas relatorías que son realmente aterradoras de los hermanos de la Normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa, desaparecidos por el Estado y que forman parte de este contexto. Entonces, el libro también es un llamamiento a las conciencias, y no es un producto que yo dijera tan solo, es un elemento utilitario, es un elemento sí de investigación, sí de vindicación para su conocimiento en un enmarque político, pero también constituye una importante aportación crítica, analítica del momento que estamos viviendo. Yo por ello lo compraría cuando sé que se les va a hacer un importante descuento a los alumnos de la UAM, pero eso ya es que vayan con su abuelita y la atraquen, perdón, esto que no se grabe, que expropien, es el mejor término como lo utilizaba el presidente Cárdenas. Y hablando de él, fíjense qué interesante sería, analizamos planear en un problema entre riqueza y pobreza. Qué difícil es saber que este sistema es asimétrico, capitalista, fundando en núcleos y en términos de explotación. Cuando Cárdenas avisoró ese fenómeno, un presidente que tenía tercero de primaria, no tenía estudios en Harvard y en Japón, no. Tercero de primaria, hay que leer la biografía con exactitud, y ese señor tuvo la capacidad y la determinación de expropiarle a los que más tenían para brindarle a nuestro pueblo, a los trabajadores, a los campesinos, a los indígenas. Jóvenes, este libro les aporta, es un libro de investigación, gracias que han venido y acostumbro a darle un beso a todos ustedes. Ahí les va. Felicidades. Muchísimas gracias al doctor Carlos Durán y por supuesto a la doctora Gabriela Barajas.